entonces, ahora con este tema, en esta segunda ponencia o multiponencia, entre David Villacañas y yo, vamos a abordar el tema de cómo aparece la unidad de la vida en la ciencia. Hay distintos aspectos que considerar y uno de ellos es justamente el que voy a abordar ahora sobre la física cuántica. Como tenemos muy poco tiempo, voy a ir a toda pastilla, pero no me voy a detener demasiado, pero solamente lo que quiero señalar es que uno de los obstáculos que solemos tener para el reconocimiento de la unidad de la vida suele ser que, claro, esto lo que vemos aparentemente, oye, no hay ninguna unidad, aquí estamos tú allí, yo aquí, y cada cosa es separada. La ciencia nos está mostrando con evidencias, con muchas evidencias, que esta imagen es enteramente una ilusión. Y la primera que tenemos es la de la física cuántica. La física cuántica se origina con los estudios de Max Planck y de Albert Einstein, que enunciaron que la energía no se puede transmitir de manera continua en cantidades tan infinitesimales como queramos, sino que se hacen pequeños paquetes de energía. Esos paquetes de energía, o quantums de energía, han sido capaces de explicar, en el caso de Planck, la radiación de un cuerpo negro, la radiación de un cuerpo caliente, de algo incandescente, de cómo se distribuye la energía, y en el caso de Einstein, el efecto fotoeléctrico, por el cual le valió el premio Nobel. Pero luego quedó claro, entonces volvió la vieja pregunta: ¿la luz entonces qué es? ¿Es una onda o es una partícula? Maxwell había demostrado con el electromagnetismo que la luz era una onda, que era un fenómeno ondulatorio. Pero ahora esto parecía poner sobre el tapete la pregunta de si esto es una luz o si la luz es una onda o es una partícula. Heisenberg, otro de los fundamentos de la cuántica, demostró en 1927 en lo que se llama el principio de incertidumbre. Dice: no podemos conocer simultáneamente con precisión arbitraria, tan bien como queramos, la posición y la cantidad de movimiento, o la velocidad, si queréis, para hacerlo más simple, de una partícula. Es decir, no podemos conocerlo todo de la partícula. ¿Por qué? Dice: porque el observador altera el sistema. ¿Cómo que lo altera? Es decir, aparece por primera vez en la física el concepto de que el observador no es ajeno al experimento, el observador lo está alterando. Y hay una razón fundamental. Imaginaos que, claro, cuando estamos en cosas grandes, en objetos grandes, en una pelota, algo así, pues claro, nuestra influencia prácticamente no existe. Pero cuando nos vemos, o es despreciable, pero cuando vemos a partículas minúsculas, el problema es que, ¿cómo observamos un electrón? No vale decir aquí, mira, lo ilumino y miro a ver si pasa. El electrón no lo podemos ver. Tenemos que interactuar con él de alguna manera. Inclusive iluminarlo con algo, como está señalado ahí con una luz, significa que le estamos lanzando fotones, es decir, quantum de energía, que por lo tanto interactuarán con el electrón y lo alterarán. ¿Sí? Alterarán su posición, su velocidad, etc. Por lo tanto, el observador no es ajeno al experimento. Lo siguiente, que dio ya la formalización de la física cuántica, ha sido el trabajo de Edwin Schrödinger, que en 1926, aproximadamente más o menos simultáneo del principio de indeterminación, encontró la formulación matemática a través de una ecuación, a través de una función de onda asociada a una partícula que describe enteramente su estado cuántico. La función de onda, como se le llama, depende de si la partícula está libre, si la partícula está encerrada, si está con otras, si hay otras próximas, etc. ¿Qué es esa función de onda? Bueno, aquí hay una representación de una función de onda. Entonces, lo que quiere decir que en cada punto del espacio nos da un valor, para esa función. Vale, pero ¿y eso qué representa? Bueno, eso tiene una interpretación
que es que el cuadrado de su módulo, es decir, el valor, no importa si es hacia arriba o hacia abajo, positivo o negativo, de esa función de onda, elevado al cuadrado, nos da la probabilidad de encontrar a la partícula en ese punto del espacio. Es decir, aquí tenemos dos coordenadas, x e y, supongamos que la partícula está solamente en un plano, y en la tercera coordenada nos da el valor de psi, de la función de onda de Schrödinger. Entonces, claro, quiere decir que aquí es muy probable encontrarla, aquí también, pero en este lugar, por ejemplo, prácticamente que no la vamos a encontrar. Bueno, eso básicamente está muy bien y la verdad es que ha permitido hacer una enorme cantidad de deducciones y desarrollos posteriores, pero queda abierta la cuestión de la interpretación. ¿Cuál es el significado físico de la función de onda? Y esto ha dado origen a una gran controversia. Bueno, en primer lugar, el modelo del átomo cambió totalmente y ya cambió nuestra visión de la naturaleza, de la parte física de la naturaleza, porque se pasó del modelo planetario, ¿no?, del átomo como si fuera, o el núcleo como un sol y los electrones dando vuelta como si fueran planetas, del modelo que había, a un modelo donde solamente podemos hablar de nubes de probabilidad, que son la probabilidad de encontrar a los electrones en determinadas zonas. Estas zonas iluminadas que vemos son en realidad representaciones para distintos estados cuánticos, distintas configuraciones del átomo, de dónde se podrían encontrar a los electrones en el caso del átomo de hidrógeno con distintos estados cuánticos. Vale, pero entonces viene el experimento de la doble rendija. Este es, según Richard Feynman, un premio Nobel, también el experimento crucial de la mecánica cuántica, aquel que no puede ser explicado de ninguna otra manera y que ha dejado perplejos a todos los investigadores durante muchísimo tiempo y aún hoy. Bueno, ¿de qué se trata? En 1801, Jung demostró con la luz la naturaleza ondulatoria de la misma, con un experimento que era con una doble rendija de esta manera. Tenemos ahí arriba una fuente de luz, esta emite ondas de luz y pasa por una rendija, por un filtro o una pantalla, ¿no?, que lo apantalla, pero que tiene dos rendijas muy delgadas. Cada una de las rendijas se convierte a su vez en un nuevo emisor de luz, de tal manera que se producen interferencias como las ondas en un estanque y en una pantalla luego vemos que hay barras, lugares donde se ilumina, donde hay luz, y lugares donde hay sombra, donde no se ilumina. Donde las ondas se refuerzan, hay luz, y donde las ondas se anulan, porque están en contrafase, se oponen entre sí, hay sombra. Eso hasta ahí estaba perfecto. Eso para la luz. Ahora, si lo hacemos nosotros, el mismo experimento, con partículas, resulta que, mientras lo hacemos con partículas grandes, por ejemplo, granos de arena, obtenemos el resultado que esperaríamos de lanzar partículas o pelotitas. Es decir, que nosotros lanzamos partículas, claro, donde se encuentran con la pared no pasan, y donde se encuentran con la rendija, con la abertura, pasan. Y por lo tanto, en la pantalla, la sombra que tenemos es básicamente en los lugares 2 barras exactamente, ¿no? Eso es el resultado de la rendija. Ahora bien, ¿qué pasa si ahora lo hacemos con electrones? O sea, con partículas de tamaño muy pequeño. Entonces, pues nos vamos a encontrar con algo sorprendente, que los electrones se van acomodando, se van dispersando, ya no forman las 2 barras como esperábamos, sino que lo que vamos obteniendo son pues barras que nos están indicando cuál es como estas, vamos lanzando unos pocos, vemos que se dispersan, que hacen algo raro, seguimos lanzando más, y cuanto más lanzamos van apareciendo el patrón de barras de interferencia, de tal manera que los electrones se comportan como ondas. Y entonces decimos, bueno, pero inclusive se ha dicho, dice, bueno, este es el resultado de, claro, lanzar muchos, interfieren entre sí. Se hizo el experimento lanzando de a uno, porque se podía filtrar de tal manera que solamente fuera uno.
Y lanzando de A1 tenía el mismo comportamiento, con lo cual no se podía hablar de que se estaban chocando unos con otros. Entonces, la gran conclusión es que realmente esto se comporta como el modelo cuántico es capaz de explicar a través de la probabilidad, que no voy a entrar en detalles, pero simplemente decir que a través de la función de onda de Schrödinger que vimos antes, se explica que existen estos lugares, aquí donde la probabilidad es grande, tenemos una zona que luego aparece iluminada y aquí se suman las probabilidades de cada uno y aquí es donde hay valles, es donde aparecen las zonas oscuras. Es decir, que el modelo cuántico sí que explicaba, y la ecuación de Schrödinger explicaba todo esto. Pero ahora la cuestión es otra. La cuestión es decir, vale, esto está interesante, curioso, diréis, ¿qué tendrá que ver todo esto con el tema para el cual vinimos aquí? Pero, decir, ¿cómo se interpreta esto? Y ahí es donde se comenzaron a matar todos los físicos. Bueno, simbólicamente, ¿no? Surgieron aproximadamente 11 o 12 interpretaciones de la mecánica cuántica. Distintas, es decir, bueno, es que la función de onda, porque es un elemento matemático, abstracto, que se dio, pero ¿y eso qué significa en el mundo real? Entonces, no os voy a leer esto está tomado, esta tabla la tenéis en la Wikipedia, pero hay muchísimas interpretaciones y bueno, vamos a decir, la interpretación que persistió, que fue propuesta inicialmente por Niels Bohr y Heisenberg, fue la interpretación de lo que se llama la interpretación de Copenhague. Seguramente habréis visto muchos documentales en los cuales dice, la física cuántica dice que existen muchos universos y que sucede todo a la vez y que solamente cuando el observador observa lo que quiere, recién se produce, se colapsa la función de onda y entonces se produce una de esas probabilidades y que la mecánica cuántica es totalmente probabilística. Eso no es así realmente. Es lo que es, la función de onda existe y efectivamente solo podemos hablar de probabilidades, pero la interpretación de que la función de onda se colapsa y que solamente tiene realidad en el momento que la observamos, es la interpretación de Copenhague, es una interpretación de cómo sucede eso. Como tenemos poco tiempo, esto lo voy a pasar rapidito. Dice, hay otra interpretación que es la que me interesa traeros, que es la interpretación que inició de Broglie, Louis de Broglie, un físico francés, y que David Bohm, que ya hemos citado antes, que fue un físico que contribuyó mucho y al cual tenemos que tener cierta cercanía, nos dijo que, bueno, que la función de onda es real, que existe una onda que es la que guía a la partícula, porque dice la onda, la partícula, no hay tal partícula, hay partícula y hay onda, la realidad se compone de las dos cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Explican el experimento de la doble rendija como que lo que pasa por aquí, claro, está la partícula, pero ya está la onda. El hecho de estar la onda, esa onda hace que la partícula vaya para un lado o para otro. Básicamente, ¿qué significa esto? Algo muy, pero muy importante. Y es la no localidad. ¿Qué significa la localidad? La no localidad. Que el mundo físico, en el mundo físico, no puede reducirse a partículas infinitesimales donde los fenómenos se producen exactamente en ese lugar. Sino que en el mundo físico, todos los fenómenos se producen en realidad de una manera no local, distribuida. Es decir, lo que está aquí, pero está en todas partes. Vais cogiendo, es decir, esto ha sido, inclusive lo han demostrado, han mostrado algo similar, un modelo similar, no es que lo han demostrado, han mostrado un modelo similar unos investigadores franceses, Yves Coudert, a nivel macroscópico, con una gota oscilando una gota de silicona oscilando sobre una superficie de agua. Bueno, la cuestión es que esto, claro, entonces significa que la dualidad es inherente al universo manifestado, como nos dicen las enseñanzas de la sabiduría antigua,
y que, por supuesto, la naturaleza del universo es que entonces está todo distribuido, todo interpenetrado, porque cada uno está interpenetrado por las ondas de todos los demás, básicamente. John Bell fue un físico que además demostró con un teorema, con la desigualdad de Bell, que Bohm tenía razón, que de Broglie y Bohm tenían razón, y que necesariamente la física cuántica, para ser completa, tiene que ser de no localidad. Y al ser de no localidad es además determinista, es decir, que ya no tenemos que hablar de cosas extrañas, de que todo no está todo a la vez, pero luego se determina uno y así. Vuelve a tener sentido, recuperaron el sentido para la física moderna, pero simplemente requiere que aceptemos la no localidad. Y esto es muy interesante para nosotros. Tan interesante que David Bohm entonces produjo o ideó lo que le llamó el modelo, David Bohm y otros, el modelo holográfico del universo, que dice que el universo es como un holograma, donde en un holograma de estos de transmisión, ¿no? ¿Habéis visto los de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? ¿Los veis muy seguido? Mal asunto. No, ahí están los de transmisión, que se obtiene una placa parecida a esta, que solo tiene unas manchas y no se ve nada, pero que luego al proyectarlos a través de un láser de la misma longitud de onda con el que fueron sacados, se ve como flotando en el espacio un objeto tridimensional, uno se mueve y se mueve. Bueno, pero tiene una propiedad extremadamente interesante, y es que si cortamos un trocito del holograma y proyectamos ese trocito, ¿qué pensáis que se ve? Una partecita, a lo mejor el alfil, el caballo, ahí. No, se ve todo. Se ve todo, es decir, el todo está en cada parte. Pero ¿qué pasa? Se ve obviamente con menor resolución, con menor visión, ángulo de visión. Y David Bohm entonces usaba este modelo, este paradigma, decir, es que el universo es algo como esto. Todo lo que son las ondas de todas las partículas, de todo lo que existe, forman como un gran holograma. Y entonces el universo físico en realidad es una expresión de esto que él llamó el orden implicado. Llamaba el orden explicado y el orden implicado. El orden implicado es esto que nosotros quizás podríamos llamar, no sé si el orden implicado también a lo mejor es en el nivel físico, pero claro, esto ya nos va sonando un poco más. Nos dice la doctrina secreta, por ejemplo, que existe la mente universal, y la mente universal se plasma, lo que está en la mente universal se plasma ese universo en el mundo físico a través de las leyes, y ese es el papel de esa energía o de esa fuerza que se llama Fojard. Entonces, el orden explicado es una expresión del orden implicado, y además David Bohm nos dice, la fragmentariedad es una ilusión de la mente. Fijaos, lo dice un físico, bueno, este era amigo de Krishnamurti, es decir, pero claro, por eso lo cuestionaron muchísimo a él, pero ahora hay mucha gente, bueno, hay alguna gente, dentro, no sé si es mucha o poca, pero hay gente, hay investigadores en Italia, en Estados Unidos, etcétera, que están, inclusive ha habido un curso en el MIT, creo que era, acerca de esto, porque están rescatando esta corriente que, claro, un poco la habían dejado así enterrada, como decir, ¿qué está diciendo este loco? Este se ha visto con gurús y viene aquí con cosas raras. Pues no, ahora lo están tomando muy en serio, y dice, la fragmentariedad es una ilusión de la mente, el verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible. Por lo tanto, hay además una consecuencia de la mecánica cuántica también, es lo que se llama el entrelazado cuántico. Se trata de producir dos partículas, fotones, etcétera, que tengan sus estados de una determinada manera, que tienen sus estados cuánticos relacionados. Y fijaos lo que pasa, que aunque las partículas se dispersen y estén una muy alejada de la otra, cuando se altera el estado cuántico de una, aparece inmediatamente en la otra. Pero no aparece porque se transmite una señal a la velocidad de la luz y llega aquí. No, aparecen exactamente en el mismo momento. Entonces, la conclusión, esto lo demostró un físico francés
en 1982, que fue Alan Aspect, el experimento de Alan Aspect. Y la conclusión de esto es, claro, aunque son dos partículas que están en lugares del espacio diferentes, son parte de la misma realidad. Por lo tanto, este es otro indicio de la unidad de vida a través de la física cuántica. Es decir, cómo la física cuántica nos está mostrando cosas que dicen el universo no es como lo pensamos y hay realmente una unidad de todo lo que existe. Podemos conocer simultáneamente con precisión arbitraria, tan bien como queramos, la posición y la cantidad de movimiento o la velocidad, si queréis, para hacerlo más simple, de una partícula. Es decir, no podemos conocerlo todo de la partícula. ¿Por qué? Dice, porque el observador altera el sistema. ¿Cómo que lo altera? Es decir, aparece por primera vez en la física el concepto de que el observador no es ajeno al experimento, el observador lo está alterando. Y hay una razón fundamental. Imaginaos que, claro, cuando estamos en cosas grandes, en objetos grandes, en una pelota, algo así, pues claro, nuestra influencia prácticamente no existe. Pero cuando nos vemos, o es despreciable, pero cuando vemos a partir entre David Villacañas y yo, vamos a abordar el tema de cómo aparece la unidad de la vida en la ciencia. Hay distintos aspectos que considerar y uno de ellos es justamente el que voy a abordar ahora sobre la física cuántica. Como tenemos muy poco tiempo, voy a ir a toda pastilla, pero no me voy a detener demasiado, pero solamente lo que quiero señalar es que uno de los obstáculos que solemos tener para el reconocimiento de la unidad de la vida suele ser que, claro, esto lo que vemos aparentemente, oye, no hay ninguna unidad, aquí estamos tú allí, yo aquí, y cada cosa es separada. Cómo se distribuye la energía, y en el caso de Einstein, el efecto fotoeléctrico, por el cual le valió el premio Nobel. Pero luego quedó claro, entonces volvió la vieja pregunta: ¿la luz entonces qué es? ¿Es una onda o es una partícula? Maxwell había demostrado con el electromagnetismo que la luz era una onda, que era un fenómeno ondulatorio. Pero ahora esto parecía poner sobre el tapete la pregunta de si esto es una luz o si la luz es una onda o es una partícula. Heisenberg, otro de los fundamentos de la cuántica, demostró en 1927 en lo que se llama el principio de incertidumbre. Dice, no podemos... Continuar entonces ahora con este tema, en esta segunda ponencia o nuestra ponencia, nos está mostrando con evidencias, con muchas evidencias, que esta imagen es enteramente una ilusión. Y la primera que tenemos es la de la física cuántica. La física cuántica se origina con los estudios de Max Planck y de Albert Einstein, que enunciaron que la energía no se puede transmitir de manera continua en cantidades tan infinitesimales como queramos, sino que se hacen pequeños paquetes de energía. Esos paquetes de energía, o quantums de energía,
han sido capaces de explicar, en el caso de Planck, la radiación de un cuerpo negro, la radiación de un cuerpo caliente, de algo incandescente,